Son las 8:30 en la Ciudad de México, las 9:30 en Washington, y estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. Polonia no invocará el Tratado de Protección de la OTAN después de que 2 misiles impactaran su territorio y causaran la muerte de 2 personas. Según confirmó una fuente diplomática europea, el Ejecutivo polaco considera que se trató de un misil antiaéreo ucraniano que se desvió de su trayectoria. Esto desvirtúa la tesis de las últimas horas que ponía al Kremlin como principal sospechoso y amenazaba con escalar la tensión internacional. Y cuando se lleva a cabo la reunión del G20 en Bali, Indonesia. El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que lo sucedido es poco probable que se repita y que no es el comienzo de un ataque organizado o intencionado. De acuerdo con las normas de la OTAN, se prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada la integridad territorial, independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes. Una mayoría de países del G20 condenan la guerra en Ucrania. El texto, acordado también, rechaza la amenaza del uso de armas nucleares en este conflicto. El grupo, conformado por las naciones más ricas del mundo, admite que hubo también otras posturas sobre la situación de Ucrania durante las discusiones en Bali para ese documento, y no se reconoce este foro como el más adecuado para resolver cuestiones de seguridad. Rusia es también parte del grupo. La declaración conjunta destaca la necesidad de mantener la ley internacional y salvaguardar la paz y la estabilidad, incluyendo principios humanitarios y la protección de civiles e infraestructuras sin conflictos armados. Rusia se refiere de forma oficial a su invasión de Ucrania como una operación militar especial, lo que dificulta que haya una simple mención a la guerra en Ucrania en declaraciones multilaterales consensuadas como en este foro internacional. Donald Trump buscará de nuevo la presidencia de los Estados Unidos en 2024. El expresidente hizo el anuncio desde su residencia en Florida en una locución en la que subrayó lo que considera que fueron sus logros como mandatario y cuestionó el estado del país hoy bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. Trump cree que hay que devolver la gloria a Estados Unidos, un país que describe como en decadencia e invadido por millones de personas de otros lugares del mundo. La de 2024 será su tercera campaña por la nominación presidencial. El magnate de 76 años fue candidato en las elecciones del año 2000 por el Partido Reformista y como republicano en las del 2016, en las que resultó ganador. Y más tarde, en 2020, en las que perdió frente a Joe Biden y negó luego los resultados en un hecho que terminó en un asalto al Capitolio para impedir la oficialización del triunfo demócrata. El anuncio se da tras los modestos resultados de los republicanos en las elecciones de medio mandato, en los que los demócratas mantienen el control del Senado y una mayoría de candidatos locales apoyados por Trump perdieron sus respectivas carreras. Despegó con éxito la misión Artemis 1 de la NASA. Se trata, según sus desarrolladores, del cohete más poderoso que se haya fabricado para un viaje a la Luna. El despegue se produjo de madrugada este miércoles dentro del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, tras intentarlo en al menos 4 oportunidades antes. En 2 ocasiones por fallos técnicos y en las otras por razones meteorológicas. La misión no está tripulada y tiene como objetivo devolver a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo y establecer una base allí como paso previo para una eventual llegada a Marte. La última misión de la NASA, en la que sus astronautas pisaron la Luna, se remonta al Apolo 17, que se llevó a cabo entre el 7 y el 19 de diciembre de 1972. En Estados Unidos, un juez ordena suspender la aplicación del llamado Título 42 a migrantes en la frontera sur. La medida fue adoptada por el juez federal Emmett Sullivan, quien consideró arbitraria esta política sanitaria instaurada durante la pandemia por el gobierno de Donald Trump y luego reanudada por el expresidente Joe Biden. El Título 42 habilita la expulsión de familias y adultos solteros que crucen sin autorización las fronteras terrestres del país. El Departamento de Seguridad Nacional instauró un recurso legal en respuesta a la decisión de Sullivan para que ésta sea suspendida por 5 semanas más, al menos hasta que el gobierno se prepare para adoptar otras medidas de transición ordenada hacia otro tipo de políticas fronterizas. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, al menos 185.527 migrantes han sido
aprehendidos en la frontera con México en octubre, un aumento del 1,5% en un mes. De estos, la mayoría fueron rechazados en aplicación de este título 42. Titulares en NTN 24.